Bueno, ya estamos aquí en el auditorio número 2 de este magnífico palacio de ferias de nuestra ciudad y, como les anticipaba antes de la publicidad, ya se encuentra con nosotros el doctor César Ramírez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Si yo preguntara cuál es el órgano más grande del ser humano, la respuesta automática sería la piel. Te digo, oiga, el órgano interno más grande, pero ojo, que sea sólido, ¿cuál sería? El órgano interno sólido más grande del ser humano es el hígado, que tiene un tamaño aproximadamente de 25, 27 por 15, 16 por 8 por 10. Estas son sus tres dimensiones para alcanzar... ¿Hablamos de centímetros? Centímetros, para alcanzar entre 3.000, 3.500 centímetros cúbicos de volumen y un peso aproximado, Adolfo, de entre 1.500 y 1.800 gramos. O sea, 1,5 kg o 1,8 kg, ¿no? ¿Para qué sirve el hígado? Pues el hígado tiene muchas funciones. Vamos a intentar sintetizarlas, pero sobre todo la gente tiene que tener claro que es un órgano vital, es un órgano sin el cual no se puede vivir, es decir, se puede vivir sin riñones durante un tiempo estando en programa de diálisis, pero sin hígado no se puede vivir. Por tanto, su principal función es que es un órgano vital. Luego es un órgano que ayuda a depurar muchas sustancias tóxicas que hay en la sangre. Pues, por ejemplo, el amoníaco lo transforma en urea, que es una cosa que sería tóxica si no se hiciera. Luego también tiene mucha capacidad de absorber de la sangre sustancias que nos ayudan a nosotros a nutrirnos, carbohidratos, grasas, proteínas y sobre todo almacena glucosa, almacena azúcar. Es un órgano también con una función defensiva, es decir, nos confiere capacidad de defensa ante las infecciones. Y finalmente es un órgano con mucha capacidad sintética de generar cosas, ¿no? Entre ellas la albúmina, que es una proteína esencial para nuestro cuerpo, factores de coagulación, que son para cuando nos damos un corte o sangramos, pues que nuestro organismo pueda controlar ese sangrado, y finalmente la bilirrubina, que es un fermento, un producto líquido que se genera dentro del hígado, que se va al aparato digestivo y que es esencial pues, para la digestión de muchas comidas, entre ellas las grasas. Ahora entiendo por qué me dice que es un órgano vital, que sin él no podríamos vivir. Oiga, probablemente por esta especie de deformación que tenemos los del género masculino, permítame que le hable del tamaño. El tamaño del hígado, que pesa entre 1,5 kg y 1,8 kg, más los centímetros que ya me ha contado, ¿ese tamaño es directamente proporcional a la relevancia que tiene en nuestro organismo? No, hay hígados de distinto tamaño, hay hígados que pueden pesar solo 1.000 centímetros cúbicos, personas que pueden tener hígados de 2,5 kg, por ejemplo, y funcionan exactamente igual. Lo importante del hígado es su funcionalidad. De hecho, con el 25% del tamaño, del volumen de nuestro hígado, si es un hígado sano, podemos vivir perfectamente. De ahí tenemos la idea pues, de que el tamaño en este caso no es importante. Bueno, me ha contado las habilidades del hígado. Ahora vamos a hablar de aquellas cosas que perjudican al hígado. ¿Qué enfermedades o qué hábitos perjudican nuestro hígado? Pues básicamente son dos las enfermedades y en ellas van incluidas los hábitos, ¿no? Son, como en todo, enfermedades inflamatorias e infecciosas por un lado, que son benignas, y enfermedades tumorales por otro. Las benignas son básicamente dos: la hepatitis, que todos hemos oído hablar, que puede estar causada por el virus de la hepatitis B, por el virus de la hepatitis C, y fundamentalmente hoy en día, perdón por el atasco, por la obesidad. Es decir, la obesidad es hoy en día en el mundo la causa más frecuente de hepatitis, y luego las consecuencias derivadas de la hepatitis crónica, que son la cirrosis. Y luego pasamos a las enfermedades tumorales. El hígado es un órgano en el que tumores primarios de por sí no son muy frecuentes, pero sí, por el gran flujo sanguíneo que tiene, es capaz de albergar lo que son metástasis, que son tumores implantados desde otros órganos distintos, ¿no? ¿Qué curación tienen las hepatitis? Porque me habla de la A, de la B. ¿Qué tipo de curación tiene? La hepatitis A es una enfermedad en la cual nuestro cuerpo es capaz de vencerla prácticamente sin ninguna ayuda, con espera. La hepatitis B se trataba antes con medicación, hoy en día con las campañas de vacunación apenas se ve porque estamos casi todos prevenidos contra la hepatitis B. Y la hepatitis C sí que era una enfermedad realmente grave hasta hace no mucho, porque terminaba generando una cirrosis hepática, pero desde la aparición, que hubo una campaña hace pocos años que fue muy famosa, de que se financiaran los antirretrovirales contra la hepatitis C, y hoy en día es una enfermedad que se logra controlar también con medicación y que gracias a Dios la hepatitis hoy en día podemos decir que hemos logrado la manera de curarlas. Vale, cirrosis, supongo que una de las cosas es limitar la ingesta de alcohol, ¿no? Claro, la cirrosis tienen dos causas esenciales, Adolfo. La primera es el abuso crónico de alcohol, que genera una hepatitis
crónica, continua, y el recambio de cualquier proceso inflamatorio es una cicatrización a lo bestia, ¿no? Pues eso es lo que se produce. También con las hepatitis por virus B y virus C, como no dejan de ser procesos infecciosos inflamatorios persistentes, se puede llegar al mismo fin, que es al desarrollo de una cirrosis, que es una cicatrización en la cual el hígado se convierte en un órgano duro, que no funciona y que es un obstáculo al flujo de toda la sangre que pasa a través. Doctor, pongámoslo en tercera persona si no le importa. Alguien que tiene un problema en el hígado, ¿cuáles son los síntomas que va a percibir? Pues básicamente dos, y me retrotraigo a los dos tipos de enfermedades que hay, ¿no? Una de ellas es el dolor en el lado derecho, un dolor muy intenso en el costado. El hígado normalmente no duele, salvo que al inflamarse se distienda, y eso es propio de las hepatitis. Uno de los síntomas de las hepatitis es el dolor, y el otro, pues las enfermedades tumorales que ocupan parte del espacio del hígado generan un obstáculo al flujo de bilis, y es muy frecuente la pigmentación amarilla de la piel y de las mucosas, lo que se llama la ictericia técnicamente, que como explicación de que hay una enfermedad hepática en la cual pues algo malo está pasando, ¿no? Correcto. ¿Por qué hay fármacos que se llaman hepatotóxicos, es decir, que son malos para el hígado? Por ejemplo, cuando tomamos analgésico, creo que salvo el gelocatil, que supongo que es paracetamol, este no sería hepatotóxico, ¿no? Pues precisamente el paracetamol es el más hepatotóxico cuando se Por toma. eso me dediqué al periodismo, claro. Cuando se toma a dosis pues realmente abusivas. Los antiinflamatorios no esteroideos, que son a los que tú te refieres, pues ibuprofeno, desquetoprofeno, todos estos fármacos que utilizamos habitualmente cuando tenemos algún dolor, no suelen tener un efecto nocivo, tóxico sobre el hígado. Sin embargo, el paracetamol en concreto, cuando esas dosis abusivas, sí que puede generar hepatotoxicidad. Y hepatotoxicidad no es ni más ni menos que una hepatitis con muerte de células hepáticas, que la mayoría de las veces, por la gran capacidad de regeneración que tiene, se recuperan solas, pero que algunas veces, si es una hepatitis, pues digamos, a lo bestia, sí que puede generar un fallo hepático fulminante, que es una situación más grave, ¿no? Está conmigo el doctor César Ramírez. Estamos hablando de un órgano de nuestro cuerpo que es tan fundamental como extraordinario. Es tan extraordinario, doctor, confírmeme, que si hubiera que intervenir el hígado y cortar una porción de él, tiene capacidad de autorregenerarse. ¿Esto es exactamente así? Exactamente así, además lo suele hacer en un plazo entre 3, 4, 6 semanas, y para que todo el mundo me entienda, si el hígado tiene un volumen X, pues siendo un hígado sano, con solo el 25% del volumen del hígado, nosotros ya podemos vivir. Es decir, un paciente que tiene un hígado sano y tiene una patología, una enfermedad que un cirujano tiene que operar, pues le puedes quitar al paciente hasta el 75% del hígado, y el paciente puede vivir luego con buena calidad de vida, porque en 3, 4 semanas el hígado ha recuperado pues prácticamente el 75 al 80% de su tamaño normal. Y en esto hay una referencia muy bonita en la antigüedad, que es un cuadro que la gente, pues ahora cuando nos ve en el programa se puede ir a mirarlo, muy bonito, de Rubens, que es Prometeo encadenado al monte Cáucaso, en el cual Prometeo está castigado por Zeus a estar encadenado todos los días al monte Cáucaso, y un águila viene todos los días a comerse el hígado de Prometeo. Caramba. Al día siguiente el águila vuelve y se encuentra que Prometeo vuelve a tener otra vez hígado, y así vuelve a hacerlo de forma repetida. Pues esta es una referencia mitológica muy antigua a la gran capacidad de regeneración que tiene el hígado, que se sabe desde hace muchísimo tiempo, desde la antigüedad. Perdonen la pregunta, que no quiero parecer ingenuo con la pregunta, pero si yo corto o usted corta un trozo de hígado y se regenera, ¿por qué no se sigue expandiendo cuando no corto hígado? Cuando no cortamos hígado, el hígado funciona normalmente, y el hígado busca regenerarse hasta que encuentra una función por encima de darnos lo que se llama pues un extra, ¿no? Es decir, la capacidad funcional del hígado no es lo mismo que su función. A nosotros, para que me entiendas, nos sobra hígado con el hígado que tenemos anatómicamente. Cuando nosotros ponemos el hígado en una situación límite y deprivamos pues prácticamente el 25, 30, 50% del hígado, el hígado vuelve a crecer, pero crece lo suficiente para decir vuelvo a tener capacidad o reserva funcional. No hace falta que vuelva, que crezca más. ¿Se parece en algo un hígado a una depuradora? En la función que tiene de eliminar sustancias tóxicas, absolutamente. Como comenté antes, no solo el amoníaco, sino muchas sustancias que son tóxicas y que generarían daño para nuestro sistema cerebral, en el sentido de alterar la función del sistema nervioso, se depuran en el hígado, ¿no? De hecho, uno de los síntomas de los pacientes con enfermedades hepáticas avanzadas es que entran en lo que se llama
coma hepático, es decir, se alteran sus funciones cerebrales, sus funciones de las actividades del día a día, se deprime el nivel de conciencia, están aletargados como consecuencia de la incapacidad que tiene el hígado enfermo para depurar estas sustancias. Quise ser abogado, no lo terminé siendo, pero la genética como que me puede, y por lo tanto de vez en cuando formulo preguntas como: ¿no es más cierto que el hígado es capaz de acumular más del 10% del total de sangre que tenemos en el cuerpo? Es cierto, incluso ese volumen es más. Si nosotros consideramos el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que pasa por el corazón en un minuto, que es la sangre que tenemos, pues de toda esa sangre, entre el 25 o el 30% está circulando a través del hígado, porque el hígado además tiene una circunstancia absolutamente excepcional en el cuerpo, que es que a cualquier órgano, y eso seguro que todos nuestros televidentes lo han escuchado, le entra sangre por una arteria que le da oxígeno y le sale la sangre por una vena. ¿Vale? Pues el hígado es el único órgano que tiene la capacidad de recibir sangre, tanto de una arteria, que es la arteria del hígado, como de una vena, que es la vena porta, que recoge toda la sangre del aparato digestivo, y además es una vena que lleva sangre oxigenada en pequeña cantidad, lo cual es una circunstancia absolutamente excepcional. Estamos ante un órgano excepcional. Correcto, sale por tanto por una vena también igualmente. Por un sistema venoso. El hecho de que se le suministre sangre por arteria y vena, supongo que es por el desarrollo de las habilidades que tiene que hacer el propio hígado. Efectivamente. Oiga, yo creo que cuando estás hablando con un médico esto es muy normal, por tanto entiendan, y no quiero parecerles desagradable a esta hora, ¿por qué las heces nos pueden dar información de cómo anda nuestro hígado? Pues porque el pigmento que tienen, el color que tienen las heces, la caca, para que nos entendamos todos, suele ser oscuro en base al metabolismo que se hace dentro de nuestro aparato digestivo de la bilirrubina, que es el fermento que produce el hígado, ¿no? Mucha gente le dice he vomitado bilis, ¿no? Es el aspecto verduzco, es en efecto la bilis. Esa bilis normalmente va para el aparato digestivo y sufre un proceso de metabolización con liberación de unos pigmentos finales que se llaman pues estercobilinógeno. Esterco es caca en el término nuestro y bilinógeno es bilis, el color pigmentado verde oscuro, y eso es lo que pigmenta la caca y hace que la caca tenga un color oscuro. Es un síntoma típico de los pacientes que no trabaja bien su hígado, que no trabajan ni metabolizan bien la bilirrubina o que no la producen, el hecho de que sus deposiciones, su caca, sea de un aspecto más blanco, más blancuzco. Se llama técnicamente acolia, sin color de las deposiciones, y eso es precisamente por el déficit de la bilirrubina, por mal funcionamiento del hígado. Es un indicador de mala función hepática. Doctor Ramírez, para terminar, y probablemente la pregunta que cualquiera que esté viendo la tele ahora le apetecería hacerle: ¿cómo cuido mi hígado más allá de lo que yo suelo hacer, que es comer 2 o 3 veces cada 15 días alcachofa? Pues en esto, aunque se podían dar medidas muy generales como para todas otras cosas, sí que hay cosas muy concretas y además son mensajes que la gente tiene que tener claro y que lo van a aprender de lo que yo he dicho. Primero, no tener obesidad, procurar no tener sobrepeso, porque hoy en día la causa más frecuente de hepatitis crónica y de cirrosis es la obesidad, la esteatohepatitis, inflamación del hígado por grasa. Segundo, muy importante, intentar no abusar del alcohol. No quiere decir esto que uno no se pueda tomar un par de copitas de vino al día y tomarse su gin tonic cuando le apetezca, no. Decimos abusar, no abusar del alcohol, porque el alcohol de forma abusiva genera hepatitis crónica y cirrosis también. Son 2 medidas absolutamente básicas. Tercero, hemos hablado de la hepatitis B. Por favor, cumplamos nuestros programas de vacunación, vacunémonos de la hepatitis B y evitaremos un factor de riesgo de hepatitis en el futuro. Y por último, la hepatitis C, que es una enfermedad que se ha transmitido siempre pues, por vía venosa, pues jeringuillas, contactos inadecuados como el virus del SIDA o como otras enfermedades, pues también se puede evitar su contagio en la medida de lo posible. Por tanto, hay cosas concretas que hacer y cubriendo estas 4 cosas evitaremos el 90% de las posibilidades de meterle daño a nuestro hígado. Sobrepeso, cuidado con los contactos. Y virus. Virus. Y alcohol. Y el alcohol. No quiere decir no tomar un par de copitas de vino. No, en absoluto. Ser moderado. Moderado. Doctor Ramírez, como siempre, es un placer. Es decir, yo le vea donde le vea, siempre disfruto mucho de mis conversaciones con usted. Confío en no tener que tener esta misma opinión desde una mesa de quirófano. Eso esperemos, y el quirófano, como yo digo a los pacientes, es la última fase de una enfermedad que no se puede tratar de otra manera y es el fracaso de todos los tratamientos médicos. Y cuando los pacientes los veo después de operarlo, les digo que nos veamos ya en la calle siempre, que no nos veamos más aquí. Y en todo caso, si alguna vez tienen que intervenirle, tengan en su mente al doctor César Ramírez,
No lo digo yo por la relación que podamos tener, sino por el enorme prestigio que cada día vemos cómo se va sumando en su carrera profesional. César, vamos a terminar el programa, vamos a despedir el programa y quiero que lo hagamos viendo un vídeo. Fíjate las habilidades de esta persona, un artista. Observen cómo empieza y cómo acaba. Hasta la semana que viene.